hemos tenido en el país, la explotación minera y ahora la explotación de los ríos, es un tema que debe preocuparnos, pero debe preocuparnos desde la perspectiva real, no desde la perspectiva del negocio. Ya hemos sufrido en el país la tala y misericordia de los bosques. Han saqueado este país, no solo con los dineros del Estado, con los dineros del pueblo. Han saqueado este país con los recursos naturales, ante la vista y paciencia de muchos. Y no podemos seguir siendo cómplices de este crimen atroz. Hoy vamos a hablar de este tema, pero yo me siento muy complacido de poder platicar con un distinguido hondureño, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un caballero, un defensor de los derechos humanos, un defensor del ambiente, doctor Juan Armendáriz. Encantado. Qué honor, ¿cómo está? Gracias por abrirme las puertas de su oficina. No, es un honor tenerlo acá y me parece que tocar un tema como la cuestión ecológica de minería hidroeléctricas es vital para el país. No, nosotros tenemos que pensar que los ríos son la vida, son el alma, el espíritu del movimiento de los pueblos. Cuando encarcelamos los ríos, encarcelamos las aguas, se encarcela la vida. Tenemos que pensar que el agua es viva, es vida. El agua es algo viviente, no es algo muerto. Y nosotros sabemos que la reserva más importante en el futuro del mundo es el agua. No es el petróleo, es el agua. Y el agua depende mucho de la biodiversidad, del bosque. Entonces, ¿para qué queremos nosotros? Solo imaginemos un país que tiene niveles de desnutrición del 60%. De nutrición declarada. Imaginémonos con qué vamos a resolver la desnutrición. ¿Comiendo oro? No, si comemos oro nos morimos. Entonces, ese oro, esos minerales al final no son nuestros. Para extraer esos minerales se necesitan proyectos que son importantes para contaminar el ambiente. Arsénico, metales pesados. Fíjense que a veces nos preocupamos por el plomo de las balas, pero en este país se extrae plomo que sirve para las balas y la consecuencia es que tenemos la tasa de homicidios por arma de fuego más alta en el mundo. Y extraemos el plomo, ¿para qué? Para metérselo en el cuerpo a los hondureños. Y no digamos la contaminación de metales pesados. El impacto minero no solo destruye el agua, sino contamina el aire, el suelo y contamina varias generaciones en el futuro que van a padecer de cáncer. Nosotros tenemos en este país la incidencia muy alta de cáncer en la mujer, particularmente de tiroides, es más alta que en el hombre. Eso tiene que ver con contaminación de metales pesados, contaminación de fertilizantes, pero tiene que ver con otra condición, que es el estrés. Produce alteración, lo cual hace más vulnerable a la mujer al cáncer. Y no digamos los otros cánceres. Entonces, ahora está demostrado a través de los estudios de la genética lo que se llama epigenética. Si somos un pueblo desnutrido, las generaciones futuras van a tener serios trastornos en la forma de alimentarse, aunque tengan alimento. Entonces creo que, como dijo usted, es un crimen. Tenemos una política concesionaria vergonzosa. Tenemos una venta del país. Imagínense, vergonzosamente nuestro gobierno ofrecen a la venta, ponen las tierras, desalojan nuestra gente para la industria minera. ¿Y por qué tenemos hidroeléctricas? Imagínense que las comunidades
no es para las comunidades de la luz, es para las mineras, para las empresas extractivas, la misma industria. ¿Y quiénes son afectados? Las comunidades. Lo vemos ahorita en Reitoca, por ejemplo. Donde los criminales son los pobladores. Sí. Donde los delincuentes son los pobladores y los vándalos son los pobladores. Sí, o sea, la gente que está defendiendo su río. Y nunca se establece violaciones a los derechos humanos por las empresas multinacionales. Ellas tienen realmente permiso. Por eso yo les digo a las organizaciones de derechos humanos que tenemos que denunciar, aunque estén protegidos por los tratados comerciales desiguales que tenemos con Estados Unidos, Canadá, Europa, China. Todos los tratados son desiguales. Entonces nosotros nos enfermamos. Ahora, doctora Menéndez, para ilustración del pueblo hondureño y de esta gente que está metida en la industria de la minería, que cree que somos tontos como pueblo, que cree que acá no hay inteligencia y que no existen defensores que no tienen precio como usted. Mire, el punto ¿es bueno o es malo? ¿Se puede o no se puede? ¿Medio se puede? No, yo creo que sí se puede. El mejor ejemplo es El Salvador. El pueblo, unido con el gobierno, prohibió la industria minera en El Salvador. En El Salvador no hay minería. No hay industria minera, está prohibida. La de cielo abierto y cualquier forma de minería. Porque ellos entendieron claramente que si no paraban eso, las pérdidas humanas y del futuro de El Salvador extraordinarias. Por eso cuando usted dice, tenemos en realidad capacidad para que gente honesta en este país, científicos, intelectuales, sectores religiosos, opinen que no debe haber la minería en la forma como está actuando. Aquí se han hecho congresos internacionales de minería, porque es el país que es permisivo, está en venta este país. Entonces estas empresas no tienen ética y al final culpan a las comunidades. Las comunidades, las mujeres, las familias campesinas, indígenas, incluso las violaciones a los derechos humanos quedan ocultos. Las muertes, la muerte de Berta Cáceres. Bueno, ya es el extremo, ¿no? Bueno, el caso de Berta, por ejemplo, sigue impune. Y además hay que ser claros, todavía no está en realidad esclarecido el crimen de Berta Cáceres. ¿Quién la mandó a matar? Sí. Buena pregunta. Buena pregunta, y además usted sabe que aquí en este país todo se oculta. Todas las leyes, esa nueva ley que han creado para que no se hable o no hay información sobre minería, sobre otras cosas, esa ley protege a los responsables, a las transnacionales y contribuye a la impunidad de Berta Cáceres y de otros casos en el país. El argumento de estas transnacionales es que traigan miles de millones de dólares para el desarrollo de no, y le voy a decir una cosa, eso es lo que contribuye a la migración. Una gran parte de la migración es el desalojo violento de las comunidades, de sus ríos, de sus comunidades. Está en el Aguán, está en Tocoa. Mire, la industria minera ha ocupado más del 30% y las hidroeléctricas están tomando todos los ríos principales del país. Eso nos lleva a una muerte programada y en la cual tenemos que decir la verdad. Por eso yo le digo a los científicos que tenemos que sean éticos y que denuncien el crimen de lesa humanidad, que es la explotación minera y la explotación de las hidroeléctricas. En este momento nos estamos solidarizando con Reitoca, donde las comunidades se sienten amenazadas por las empresas y además también por cuadros armados de estos grupos que están poniendo en peligro la vida de las comunidades de Reitoca. No se trata de llevar esto a un enfoque de partidos políticos, se trata de la vida de los hondureños, de los niños, de las mujeres embarazadas,
que son más afectadas, o los niños que son tejido en crecimiento, que se le afecta el cerebro. Entonces estamos produciendo una generación muy afectada por estos venenos. Ahora, el cómo venden las cosas es impactante. Le decía yo, ellos argumentan de que traen miles de millones de dólares para generar desarrollo al país, que le dejan por concepto de impuestos, por conceptos de labor social o de sociedad empresarial responsable. Mire, etcétera. en primer lugar, la contribución al Producto Interno Bruto no llega ni al 2%. O sea, son empresas altamente destructivas del ambiente, de la vida y de situaciones que no son recuperables en los próximos siglos. No nos recuperamos del daño minero. Entonces tenemos que pensar, y por eso digo yo que este 15 de septiembre que estamos hablando tanto de patriotismo, el Congreso mismo debería levantar la voz y decir, paren esas industrias hidroeléctricas que no tienen ni la aprobación de las comunidades, o pare la política concesionaria. Mucha de esta política históricamente ha sido a través de sobornos de funcionarios o de leyes que no han pensado en la vida de los hondureños. Una ley terrible para la vida es la minera, debería ser abolida esa ley. La otra ley es lo que afecta el agua. Sin agua no hay vida. O sea, ese en realidad es una política criminal de Estado. Entregar las aguas, los ríos, es criminal y además es corrupta. Terrible. Están culpando a pobladores de estar quemando campamentos y cosas de este tipo que ya se están generando, que son enfrentamientos que no tenemos que advertir nada porque ya se está dando. O sea, ya la vida de la gente está en peligro. Mire, la realidad es que en este país se culpa a las víctimas y no a los victimarios. Aquí en realidad todo lo que se le ofrece al pueblo es cárcel. Usted tiene cárceles que se han convertido en el espectáculo. Un espectáculo neroniano es mostrar cárcel. ¿Sabe lo que es una cárcel de máxima seguridad? Es una cárcel de máxima tortura. Que tengan una persona encerrada 15 días y que solo salga un poquito de tiempo, 1 hora o 2 horas, una vez en 15 días, o se le tenga un aislamiento. Esas cárceles en realidad son nefastas. Nosotros necesitamos pues que haya apertura a ir a las cárceles, pero ahora se está restringiendo la apertura de visita de cárcel a las organizaciones de derechos humanos con el objeto de que no se diga nada de lo que ocurre ahí. Bueno, violaciones a los derechos humanos desde todo punto de vista, pero, doctor, los ríos, agua bendita, recursos naturales, ¿qué información tiene usted de cuál es el comportamiento de estas empresas cuando cierran, bloquean los ríos y empiezan a industrializar todo ese proceso? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Mire, primero ellos hablan de una ética empresarial. Eso es vago. ¿Cómo puede haber ética encarcelar un río de una comunidad donde la comunidad vive a través del río? Cuando los ríos mueren, las ciudades, las poblaciones mueren. El colocar una cortina genera un perjuicio al ambiente. Tremendo, primero en salud, porque usted tiene criaderos de mosquitos y al tener criaderos de mosquitos va a tener más malaria, más dengue, sobre todo de la forma hemorrágica. Es decir, la destrucción de la biodiversidad facilita la transmisión de enfermedades. Después he oído hablar del Chagas, de la chinche picuda. Crece más rápido cuando hay pérdida de la biodiversidad, porque mueren algunos animales, entonces la chinche, en vez de picar los animales, pica al ser humano. Ahora tenemos chinche picuda aún en los grandes barrios, ya no los populares, sino
residenciales. Hay chinchipicuda, cuando hay epidemia de zancudos igual. Ve usted la debilidad que ha producido más hambre. Aquí no nos hemos preocupado por producir alimentos. Maíz lo importamos de Estados Unidos, frijoles, maíz transgénico. Ahí en el Zamorano tenemos a la Monsanto, que es una empresa terrible, criminal, porque se ha apoderado de las semillas y ha promocionado los transgénicos. Nosotros somos un país que podemos alimentarnos, podemos hacer cosas serias, pero tenemos que cambiar esa ley minera, cambiar la ley de las... Imagínese usted la empresa de energía eléctrica, casi una chabacanada, una forma de explotar este pueblo. Gente que está pagando 1.000, 2.000, 3.000 lempiras siendo pobres. Y se supone que tenemos bastante energía limpia ahora. No, y energía con el aire, y energía con la basura, y energía con todo. No es cierto. Aquí tenemos un problema de contaminación ambiental muy grave. Tenemos un problema que no hay una política energética. Además, fíjense, este país que habla de tanto de seguridad, hemos perdido la seguridad de Estado al entregar la industria eléctrica. La electricidad es seguridad de Estado. Es seguridad de Estado. Entonces, ¿cómo podemos tener seguridad si realmente hemos vendido el corazón de este país? Y culpamos de eso a los jóvenes, culpamos a la gente. No, tenemos que cambiar, tenemos que levantar la voz. Además, mire, hemos tratado con Estados Unidos en armamentos, en control, son nefastos para el país. Todos queremos la vida, el respeto humano entre nosotros. Este no es un problema de colores, es un problema del respeto a la vida, a la visión de la integridad, aplicar el conocimiento, el amor. Yo escucho mucha gente que termina sus discursos dando gracias a Dios, perdón Señor, tal cosa, pero en realidad están haciendo cosas criminales en nombre de Dios. Eso no se hace. Toda la cuestión ambiental, hay acumulación de dinero de afuera, no es de adentro, es de afuera. Ellos se apoderan del dinero, nos dejan el veneno. Y se llevan los recursos. Y se llevan los recursos. Se llevan el dinero. Pero bueno, uno puede entender en todo caso que desde un oficialismo político, desde un gobierno, desde un Estado, sí, operan así, pues, porque y no solo es una cuestión exclusiva de Honduras. Uno dice, esto ocurre en varios países, pero que exista una oposición política, que se supone que se identifica con esa causa que usted impulsa, pero que en la práctica no haga nada, no denuncie. Fíjense que están denunciando cualquier cosa, cuestionan políticamente un montón de cosas, pero no se identifican con los temas de violaciones a los derechos humanos. A Berta Cáceres solo se fueron a tomar la foto al velorio y ya se olvidaron del tema de Berta Cáceres. Por ejemplo, digo yo, este es un diálogo con sangre y terrorismo de Estado. Necesitamos un diálogo donde prevalezca el amor, la solidaridad humana, pero se vuelve casi incompatible un diálogo cuando están matando los jóvenes estudiantes. Es decir, no se trata aquí de señalar los problemas dolorosos, lo que se trata es de saber la verdad. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Por ejemplo, ¿cómo aparece una agresión realmente a las comunidades? ¿Cómo sigue impune el crimen de Berta Cáceres? Donde están organismos internacionales financiando y haciendo análisis. Yo digo que en realidad no solamente en esto debe haber claridad de la cooperación internacional, el gobierno, el Estado, sobre el esclarecimiento de Berta Cáceres. No se nos está diciendo toda la verdad. Ojalá, ¿por qué no sale la verdad? Y nos dicen que hay que gastar miles, millones de lempiras en policía, en seguridad, ministerio público, y luego esas agencias que vienen de afuera también nos cuestan a nosotros. Y yo digo,
No es posible que haya un grupo de gente honesta en este país, o todo tiene que darnos la bendición el tío Sam. Pero ese es el modelo que están, y ahora más que nunca siento que están siendo descarados en ese tipo de situaciones. Es correcto Ahora lo que ha dicho. veo Twitter de la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos y pesa. Antes dicen que eran reuniones privadas, pero como ahora hay Twitter y redes sociales, por ahí van. Mire, yo soy bien claro en lo que digo. La responsabilidad de lo que está ocurriendo en Honduras se debe a dos elementos. Uno, la política que está siguiendo la militarización del Estado, y la otra, el Pentágono de Estados Unidos. Hay que responsabilizarlos a ellos también, no solamente el gobierno, sino la política, no tanto del Departamento de Estado, sino del Pentágono. Es una política militar. Aquí este país es un país experimento. Han experimentado con el extractivismo minero, han experimentado con las hidroeléctricas, han experimentado con las elecciones, han experimentado con el manejo de un diálogo, pero es un diálogo donde no habla el pueblo, es un diálogo patriarcal, solo personas hablan a nombre del pueblo. Pero la gente puede hablar, las comunidades pueden hablar contra la minería, pueden hablar contra las hidroeléctricas, los jóvenes pueden expresar sus ideas. Pero mire cómo están matando a los jóvenes. Y luego dicen que no se sabe. Aquí nada se sabe. Y entonces gastamos millones, miles de millones. Nos ocupan el territorio de los gringos. Hay más de 12 policías internacionales. Hay un orejismo electrónico. Hay un aparato de inteligencia que controla todo. Estamos en una situación pues terrible que necesitamos transformar. Yo siempre he respetado mucho a usted, porque usted ha sido un crítico de la explotación minera. Recuerdo hace unos 2, 3, 4 años, muchos foros con usted, señalando la protección del medio ambiente, invitando a los sectores a construir la paz, la no violencia. ¿Sabe qué ocurre? Que es que el tema de la Defensoría de los Derechos Humanos y la Defensoría del Ambiente, la defensa del ambiente como tal no es un negocio, doctor. No. Y usted lo entendió muy bien. Sí. Y para nosotros hay causas que no tienen precio. No, exacto. Y es la vida, el tema de la defensa de los derechos humanos y el respeto a la libertad de expresión como periodista. Y un periodismo, pues, es muy importante en derechos humanos. Fíjense que yo estoy de acuerdo con usted que hay que luchar por la libertad de expresión, pero también por la libertad de pensar. En este país cada vez más se restringe la libertad de pensar. Y vemos que es un pueblo que está pensando diferente. Hay que ponerle atención a lo que dice el pueblo. El pueblo está pensando distinto, los jóvenes están pensando diferente. Recuerde que somos muy manejados por las ciencias de la información, el internet, las redes, todas estas cosas. Pero lo más importante que debemos de tomar en cuenta es que no hay que dejar de considerar que la vida es conversación, la vida es diálogo, la vida es comunidad y la vida también es defender la vida, defender los derechos. Y esa campaña que está orientando usted para mostrar el panorama, cómo están luchando los pueblos por sus ríos, por sus comunidades, por sus pedacitos de tierra, y cómo estos países voraces, devoradores, que realmente producen tortura, miseria, y que a la larga afectan el cerebro de este pueblo, nos están haciendo daño. Y lo único que nos queda aquí es unir fuerzas. A mí me gustaría que las fuerzas militares fueran patriotas, que no siguieran las órdenes del Comando Sur, y que nosotros, aquí no se trata de cachurecos liberales, libres, pinistas,
narrarla. Lo que se trata es de unir este pueblo y realmente que el pueblo debata los grandes problemas nacionales, pero no que tenemos un diálogo con sangre, con terrorismo de Estado, con represión a los medios. Necesitamos pues más apertura en eso. Así que lo felicito a usted, a sus camarógrafos, al medio, porque es de los pocos medios que está levantando la voz sobre el impacto minero. Es cuestión de ver el Valle de Siria, por ejemplo. Nunca se ha recuperado. Nunca se ha recuperado. Y me dice usted que van a dejar miles de años y no se va a recuperar. No se va a recuperar. El daño ha sido terrible ahí. Terrible, son billones de dólares, es irrecuperable. Y la empresa se fue, todavía tiene tierras ahí, todavía siguen presionando al comité del Valle de Siria, como lo están haciendo ahorita en una forma perversa, culpando a las comunidades de Rey Toca. Ojalá las autoridades, la alcaldía, la comunidad mantenga lo que plantea, la preservación de la comunidad. Yo creo que eso es lo más importante. A mí me impresiona cómo dejan aislados estos conflictos. Yo creo que acá toda la autoridad debería de ponerse atentos, más allá del interés económico, porque ya sabemos nosotros que es evidente. Mire, estos creen que nosotros no sabemos cómo se mueven, claro. ¿Verdad? Claro que sabemos cómo se mueven, sabemos cómo va todo el sistema, pero lo más importante es que sabemos que son dañinos. Exacto. O sea, porque no nos han podido convencer de lo contrario. Claro. Mire, para realizar un proyecto, usted se siente con la comunidad, con los líderes, respeta al pueblo, claro. Y si usted los convence a ellos, ya es una cosa, pero no es que los viera a comprar. No es que hubiera a comprar líderes ni alcaldes ni comunidad. O a convencer con demagogias baratas. Sí, hay que convencer con argumentos técnicos, científicos, ¿verdad? Que garanticen un verdadero desarrollo. Es que eso es lo más importante. Por ejemplo, yo por eso le planteaba la pregunta si algunos proyectos se pueden hacer o no se pueden hacer. Y yo le replanteo la pregunta, es decir, ¿los proyectos hidroeléctricos son malos o son buenos? ¿O hay que ser radical con ese tema, de decir que son malos? Mire, el problema es que esos proyectos se hacen sin consultar al pueblo, a las comunidades, y algunas veces sin consultar hasta las leyes. Las licencias ambientales se vienen a aprobar post-mortem después de que han ocurrido los desastres. Han ocurrido muchas cosas irregulares. Entonces, por ejemplo, cuando una comunidad desarrolla para beneficio de la comunidad, el proyecto no es en gran escala, eso puede dar resultados. Pero esta es una empresa multinacional que dicen ellos que vienen a invertir millones, ¿verdad? Pero usted sabe una cosa, es un principio, no necesitamos ser economistas. Ajá, correcto. Una empresa lo que quiere ganar es la tasa de ganancia. A una inversión baja. Que en términos económicos se llama acumulación capitalista por desposesión, así se llama, desalojo. Todo lo que ocurre es un desalojo de la gente de sus comunidades. Esta gente que vive, que tiene grandes recursos, viene aquí a envenenar este pueblo, a verlo como cosa que desechable. Eso se llama cosificación de las relaciones. Nos ven como objetos despreciables. No nos ven ni como animales ni como seres humanos. Así nos tratan esas empresas. Por eso nosotros no debemos ser serviles a estas empresas. Imagine que estas empresas les cuidamos sus intereses. ¿Quiénes son los que empiezan primero a reprimir? Los soldados, las policías, porque ellos están... El pueblo reprimiendo al pueblo. Sí, están cuidando la extracción de un veneno. Es una fábrica de muerte. Eso se le llama el Estado necropolítico, el Estado que produce políticas de muerte. Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Desarrollar conciencia, tener confianza en nosotros. ¿Por qué no hay una especie de... El mismo Congreso Nacional debería tener un cuerpo de técnicos
de gente honrada, pues que no se va a vender su conciencia para decir esto es bueno para el pueblo, esto no es bueno. Ok, preguntas puntuales para ir aterrizando. Acá en Honduras no deben de permitir la minería. Bueno, mire, de acuerdo con lo que yo he investigado, no debería permitirse porque hay una serie de concesiones que rigurosamente no debieron de ser aceptadas. Segundo, porque el país no tiene ni tan siquiera la capacidad para controlar el impacto de una mina. Eso es real y le estoy hablando técnicamente. Yo incluso nunca me niego un debate, ya sea en el Congreso, un debate con las organizaciones que manejan, pero un debate técnico, académico, científico, pero también lleno de amor a este país. Porque podemos a veces tener conocimiento, pero no tenemos corazón. Entonces vendemos nuestra alma en forma siniestra al gran capital multinacional minero. Entonces tenemos que actuar a conciencia. Eso es lo que creo. Pero sí creo que tenemos gente, tenemos capacidad. Lo que no tenemos son decisiones. Y eso es muy importante. Y tampoco siento que no tenemos patriotas. Es que eso es real. O sea, y eso tenemos que plantearlo para que la gente que nos está viendo ahora mismo. Fíjese que antes se decía, por lo menos como yo fui educado en la escuela, me siento orgulloso de mis maestros que me inculcaron el amor cívico al país. ¿Cómo podemos ser patriotas si estamos enterrando a la gente? La estamos envenenando con unas políticas terribles. Eso no es patriotismo. Este 15 de septiembre deberíamos manifestarnos contra esas empresas. Apoyemos todas las comunidades lencas, misquitas, tolupanes, pech, todos los grupos, garífonas. Y para que la gente esté clara, ellos son los de la razón. Las comunidades tienen la razón. Es que le voy a decir una cosa. Ninguna comunidad está equivocada. Fíjese que la palabra comunidad tiene relación con comunión, con comunicación y con común. Nosotros debemos de tener siempre el espíritu de comunidad. El mismo cristianismo primitivo le dio un gran énfasis al sentido de comunidad. Cuando la comunidad convive, comunica, tiene comunión. Comunión es de propósito, de ayudarse mutuamente. Entonces, aquí no se puede desconocer que ha habido una gran lucha de las comunidades para poder salvar el agua. Fíjense que hay una cosa paradójica. Aquí están luchando más las personas que no tienen la educación universitaria, están luchando por sus derechos y los derechos de nosotros. Necesitamos motivar a los universitarios, a los profesionales, a los colegios profesionales que levanten la voz contra la industria minera, contra las hidroeléctricas. Pero acá, incentivar a ese tipo de cosas que usted me plantea, hay quienes lo toman como vandalismo, hay quienes lo toman como terrorismo, hay quienes lo toman como político de oposición barata, por cierto, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué pasa? Que tenemos que definir quiénes son los terroristas en este país, quiénes son realmente los vándalos, quiénes son realmente delincuentes. Porque le voy a decir, yo, fui rector de la universidad y nunca he dejado de sentirme orgulloso de los jóvenes. Que los jóvenes tengan el espacio para plantear sus problemas, para ser consistentes con la verdad, que defiendan sus derechos, sobre todo el derecho a pensar. Eso es muy importante. Sí, ¿y quién lo fomenta?
porque también para llegar a ese nivel de conciencia tenemos que tener más Juan Almendares, más personas que se dediquen a estas cosas. Lo que pasa es que yo tengo esperanza que este pueblo está despertando. Está despertando. Yo siento que está despertando también. Pero necesitamos así gente también como usted que toque estos temas en los medios, porque son temas que no son tratados. Le quiero decir que entrevistas sobre esto, creo que el último año lo he tenido 3. 3 entrevistas. Sí, en el tiempo, ¿verdad?, que usted le dedicaba a esto. Ya aún así, probablemente esta es la segunda. Entonces creo que necesitamos pensar, necesitamos realizarnos, necesitamos libertad de pensamiento, libertad de expresión. Y siento que también mucha formación. Claro. Mucha formación. Y nadie le está apostando la formación. No solo, yo no me refiero políticamente, porque sí es necesaria la formación política. Sí, muy importante. Pero también la formación es la formación integral. Integral, de derechos humanos. Es la formación espiritual. Claro. No estamos negando ninguna, la filosófica, la formación científica. Pero comprometernos es la conciencia. Yo creo que hay 2 formas de conocer. Lo que llaman lo cognitivo, el pensamiento, y también está lo que llaman el corazón. Hay que unir el corazón con el intelecto. Y algunos se equivocan cuando digo yo, la academia sin pueblo no es academia. Y cuando digo que la academia sin pueblo no es academia, porque el pueblo es la comunidad. Es pensar en la comunidad, en el sentido de comunidad, y eso nos da una fuerza tremenda, estar todos juntos luchando por un propósito. Imagínense, los pueblos están luchando por el agua, y los de las universidades, no solamente la autónoma, universidades privadas, tocando temas totalmente alejados, más vinculados al mercado que a la vida, más vinculado a la empresa que a la sociedad. Eso es lo que queremos, unir todos los sectores para beneficio colectivo, y ahí van todos. Ok, bueno, estamos en la etapa final de la plática, de este diálogo hoy con el doctor Juan Almendares, y yo no quiero desaprovechar la oportunidad para dedicarle un tiempo también a usted. Gracias. A platicar con usted referente a cómo va. Lo veo bien. Bueno, lo veo que está caminando bien. Bueno, fíjese que es un proceso interesante. Yo antes estaba escribiendo cómo aprender a ser niño. Y fue una experiencia muy bonita. Y después que tuve este problema, que ahora digo yo, estoy de vacaciones, me puse a estudiar. Después de un derrame, porque primero no podía caminar, 2 no podía hablar, 3 no, dije bueno, y la cuestión interesante es que tomé decisiones, me voy a parar, voy a caminar y me voy a graduar. Yo estudié, saqué un doctorado después de su derrame. De derrame, y me gradué, ¿verdad? Y en realidad yo no es que, digo yo, esa palabra discapacidad es un término que nunca me ha gustado, y ahora que he sentido un poquito, me doy cuenta que lo que es discapaz es el sistema, no el ser humano. El ser humano puede seguir adelante, pero para eso hay que tener, bueno, diría yo, mucho compromiso. Yo me siento muy comprometido, sobre todo con la gente pobre y explotada de este país, y con la juventud, y eso me motiva para seguir adelante. O sea que, le voy a ser sincero, nunca me he sentido ni deprimido. A pesar de... A pesar de todo lo que...
por el ¿Y cuánto contrario, tiempo el periodo de recuperación? bueno, digamos, ya llevo más de un año, pero quizás la limitación un poco mayor es esta manito, Ok, pero le estoy dando mucho cariño y voy avanzando. ok. Entonces, pero ¿tenía usted una parálisis completa, total? La mitad. Ok. No podía caminar, yo me levanto, camino. Bueno, y estoy escribiendo. Estoy en una, Estoy en una entrevista. en una entrevista y agradezco. Me alegró cuando me llamó. No, yo soy el honrado, hombre. Mire que porque- yo lo llamé con algún Porque grado de reserva. a digo. mí, mire, yo le tengo mucho cariño a los periodistas, todos me saludan. Sé que algunos medios no dan una entrevista conmigo por mis puntos de vista, casi no me entrevistan. Creo que usted es el segundo medio, he tenido entrevistas con UNTV y otros medios así, pero muy pocas, porque dicen, el doctor ya está fregado, o muy radical. No es que sea radical, sino que siento compromiso. Imagínate, estudiar tanto para decir mentiras es un problema serio. Ay, sí, eso sí tiene razón. Pero a mí me alegra que cuando yo lo llamé, Me alegré mucho. hay algunas personas que son muy cercanas a usted y yo les pregunté, Ajá. ¿y cómo sigue el doctor? ¿Cómo sigue el doctor? No, pues mira, ya camina, Sí. ya habla bien, habla, ahí está el hombre tranquilo. Entonces yo pregunté, ¿será que puede darme una entrevista? Llámalo. Ah, ¿puedo hablarle? Ah, está bien, entonces yo siempre conservo su número. Lo llamo y me alegró tanto que me diera este espacio. porque Bueno, yo agradezco mucho a usted, a los camarógrafos. hay una persona que siempre también lo estima mucho, usted es don Esdras Amado López. Me lo saluda. Él siempre Bueno, me pregunta por usted. Me saluda, ¿verdad? Y también saludar a todo el canal y al equipo, ¿verdad? Sí, no, nosotros estamos muy contentos y me llama la atención su testimonio. Sí. O sea, escuchen esto, luego del derrame el doctor tuvo la capacidad, no discapacidad, Sí. la capacidad de sacar un doctorado. ¿En qué fue el doctorado? En ciencias sociales. En ciencias sociales, y vimos las fotos, me emocionó tanto verlo. Como un summa cum laude, ¿verdad? Me emocionó verlo, Sí. Y sinceramente. entonces pude escribir más de 1000 páginas. Desde luego con la ayuda dictada, pero pude preparar. Y hay una cosa interesante, que fíjese que lejos de afectarme la memoria, está más nítida, más organizada, con más ideas creativas. No le borró nada. No me borró nada. Quedó bien el disco duro. Quedó bien el disco duro y el disco blanco. Todo quedó Oye, cachimbón. la familia, ¿cómo lo tomó? No, bueno, sobre todo los hijos preocupados, ¿verdad? Pero aprendí muchas cosas. Aprendí que hay muchas cosas que el pueblo tiene conocimiento en salud, que es otro tema que algún día lo podemos tocar. Claro, sí. Porque fíjese que estaba solo observando una medicina que cuesta 1000 lempiras, yo la puedo resolver con 60 lempiras si consumo un producto natural. Para que vean, o sea, hay mucho conocimiento del pueblo que tenemos que rescatarlo. Pero o sea que usted su proceso de recuperación lo ha basado en la medicina natural. ¿O Yo- le ha puesto químicos en alguna medida? No, yo lo que hago, claro, es que no hablo tanto de medicina natural o medicina química. Ok. Yo creo mucho que la salud en este país debe ser gratuita, como la educación, gratuita y no mercantilizada. Aquí es muy caro enfermarse. Es muy caro. Le voy a decir que, bueno, yo agradezco a mis colegas que me atendieron y todo, ¿verdad? Pero también agradezco al otro conocimiento que he ido adquiriendo de mi propia experiencia, y siempre uno aprende de la gente humilde. A mí cualquier detalle que me diga alguien lo analizo, lo Pero tomo. por ejemplo, porque mire, acá hay mucha gente que de repente le pegó un derrame, nos está viendo, Sí. y que cree que la vida se le acabó. No, que, eso, que la vida no sigue, que no, cree que no lo no, puede yo, recuperar. yo promuevo, no soy muy religioso, Sí. pero promuevo la fe en la gente religiosa.
respeto a las creencias. Uno, hay que tener fe en algo, en Dios, fe en el pueblo, fe en la lucha, en lo que sea. Pero también hay que llenarse de buenos pensamientos, hay que llenarse de amor, de servir. Eso le ayuda mucho a uno. Entonces, por ejemplo, yo ahorita tengo en mente escribir 3 libros. Uno, cómo alimentar el cerebro. Okay. El otro, cómo desarrollar fisioterapia. Cómo articular el pensamiento y la emoción. O sea, la inteligencia que siente. He tenido gente maravillosa, humilde, sobadoras, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces eso me ha ayudado. Pero lo que más me ha ayudado es pensar en el sentido de comunidad. Es apoyar a los barrios pobres en su lucha, cómo alimentarse mejor. Hay muchas ideas ahí. Entonces yo lo que estoy promoviendo es cómo la gente podría gastar menos para cuidar su salud. ¿Cómo podríamos crear un sistema que no fuera tan industria farmacéutica? Hay muchos problemas que los podemos resolver seriamente, ¿eh? No estoy criticando que la medicina, la otra sea mala y la otra sea buena. No, es la visión no mercantil de la medicina y la visión gratuita de la salud. Porque cuando hay corrupción, cuando se meten las empresas multinacionales a formar parte del sistema de las medicinas, si es gratuita no tiene por qué haber corrupción. La gente no está pensando en el dinero. No estoy diciendo que no exista la clínica privada, no me haga, que tampoco le vayan a echar ese clavo. Sí, ese clavo. No. Y yo le voy a decir, yo me dedicaba a servir. Nunca le he cobrado a ninguna persona pobre nada, absolutamente nada. Y estoy muy interesado. Imagine, no es por decirlo, pero yo he dado cursos de medicina, quizás uno de los mejores cursos en el mundo, pero acá no lo puedo dar porque mi visión choca para vos, y he sido profesor en Estados Unidos. No lo digo por propaganda, sino, pero yo me siento, yo creo que soy un doctor en ignorancia. Entonces me gusta trabajar con la gente porque la gente siempre me enseña. Doña Panchita es una mujer muy sabia en medicinas. Me dijo una vez ella, en broma y en serio, dice, doctor, que me decían que usted se comía a los niños por sus ideas. No, le digo, Panchita, usted es una mujer muy sabia. No, me dice, no, le digo, yo soy ignorante en todo lo que usted conoce, y es cierto, cada quien conoce algo, ¿verdad? Entonces hay que aprender poniéndose en el plano de que uno está ignorante. Ahora, cuando uno es un intelectual soberbio que trata con mucha distancia al pueblo, esa es una gran falla. Entonces tenemos que aprender mucho de los humildes y de los sabios, ¿verdad? Ok, pues qué gusto platicar con usted, doctor. Encantado. Un honor. Bueno, un placer. Y gracias, lo felicito de nuevo y siempre me ha encantado tener estas pláticas. Muchas gracias. Saludos ahí a todo el equipo. Muchas gracias. Bueno. Es el doctor Juan Almendares, soy acá en Voz en tu Diálogo. Bueno, esperamos que hayan estado atentos al desarrollo de este programa, que hayan captado el mensaje que pretendemos transmitirle a través de este diálogo con un personaje, un destacado defensor de los derechos humanos, ex rector de la Universidad Nacional, es el doctor Juan Almendares Bolívar. Vamos a... Cholusat Sur presentó Voces de un Diálogo.